Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te recuerdo que continúas en la sintonía de tu emisora municipal o ciudadana y que vamos a comenzar una nueva edición de 20 años en la vida de un comprador de discos. Como ya sabes, 20 años en la vida de un comprador de discos es un programa musical de la onda local de Andalucía que vamos a realizar para ti, Nuria González en la parte técnica y Manolo Álvarez, encantado como siempre, aquí al micrófono. Nuestra edición de hoy arranca con música de 1985, la que nos traen Dire Straits y este So Far Away. Ahí estaba el grupo británico Dire Straits y ese So Far Away, el primer single que se extrajo de su álbum Brothers in Arms,
un auténtico bombazo en los años 1985 y 1986. Bueno, la presencia del grupo de Mark Knopfler no es casual, porque resulta que sabes que aquí presentamos libros que tengan que ver con la música, y hace escasos días la editorial Almuzara, a través de su sello Berenice, ha publicado Mark Knopfler, el sultán del swing, un fascinante recorrido por la vida y obra del líder de Dire Straits. El libro cuenta con, además, prólogo de Elliot Murphy, y el autor, según la portada, es Peter Red White, al que tenemos, creo, al otro lado del hilo telefónico. Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Muy bien, un placer tenerte aquí. Mira, la primera pregunta es pura curiosidad. Llevo muchos años presentando libros sobre música, no sobre literatura, música, y es la primera vez que me encuentro con un autor que utiliza seudónimo. Entonces, tengo muchísima curiosidad. ¿Por qué lo del seudónimo y por qué un seudónimo en inglés? Vale, pues lo de Peter viene porque, bueno, yo soy de Huelva, soy de Moguer en Huelva, y a mi hermano cuando iban a nacer, pues era un fanático de Peter Pan y decía que mi madre estaba embarazada de Peter Pan, y ya pues cuando nací, pues ya me llamaban Peter todos en la familia y los amigos, y o sea, y en mi infancia sobre todo, pues todo el mundo allá en el pueblo me conoce como Peter, y poca gente, y ya pues cuando empecé a trabajar en una oficina, etcétera, ya me conoce más gente como Pablo, pero me siento más identificado como Peter que como Pablo. Y lo de Red White surgió cuando publiqué mi primer libro, Cortos Americanos, hace unos años, creo que fue en 2013, pues para darle un nombre un poco más sonoro que Peter Sánchez, pues dije, bueno, pues como soy del Sevilla Fútbol Club, pues los colores rojo y blancos, pues ahí quedan patentes. O sea, fue un poco mezcla de algo un poco así cariñoso y un poco así divertido, ¿no? Sí, a mí lo de Red White me sonaba a rojiblanco. Digo, esto tiene que tener connotaciones futbolísticas, pero lo verificaré en directo. Sí, exacto, pues has acertado. Ajá. En la portada se hace constar que la obra está prologada por Elliot Murphy. Y resulta que si nos vamos al texto, concretamente en la página 335, te refieres a Elliot como mi amigo Elliot Murphy. Entonces, tengo curiosidad, ¿cómo surge esa amistad? ¿Cómo llega a tal nivel que el hombre te prologa un libro? Pues sí, de hecho, mi anterior libro, que también lo publicó Berenice de Almuzara, es una coescritura entre Elliot Murphy y yo. O sea, hemos colaborado literariamente, le he traducido un par de obras del inglés al español. Y bueno, nos conocimos hablando después de sus conciertos en Madrid, y él es un tipo muy abierto, que siempre habla con los fans, etcétera, y yo sabía que él escribía, y le dije que había escrito un texto en aquel momento, Los Cortos Americanos, y él dijo, pues si me traduces algunos, me lo mandas al email, no sé qué, así muy amable. Yo traduje lo mejor que supe del español al inglés, que es más complicado que lo opuesto. Entonces a él le gustaron mucho y los comparó con Carver, que era justo el autor que ya he leído antes de ponerme a escribir, o sea, yo estuvo bastante acertado. Y iniciamos una relación por email, y bueno, que se acabó traduciendo pues eso, una amistad que, pues eso, pues que siempre que viene a Madrid quedamos, hemos escrito un libro juntos, he traducido un par de libros, y es una relación muy curiosa, la verdad. En la página 353, yo es que tomo notas cuando leo libros, se dice que la escritura de esta obra te fue propuesta por Javier Ortega, director de Berenice, un sello de Alfaguara. Entonces, menudo lujo, ¿no? Eso de que te ofrezcan cosas y no tenga que uno, que te digo yo, haber escrito primero el libro y tratar de colocarlo. Aquí es al revés. La editorial confía tanto en ti que te lanza la idea y tú la ejecutas, ¿no? En este caso sí, porque ya este es el tercer libro que publico con Berenice, con Javier, y digamos que después de terminar la obra con Elliot Murphy, que se llama Dorothy y el descubrimiento de América, que es una novela que escribimos durante el confinamiento a cuatro manos, digamos, intercambiando fragmentos y revisándola mucho, etcétera. Bueno, el caso es que yo tenía ganas de escribir y hablé con Javier y dijo, pues tengo un proyecto hace mucho tiempo y he pensado que tú lo podías ejecutar como dices tú.
Y Javier es muy fan de Mark Knopfler y Dire Straits. De hecho, toca en una banda tributo que se llama Los Califas del Swing, porque son de Córdoba. Ajá. Y Javier me propuso, pues, que confiaba en mí para estar en un proyecto para el que él tenía mucha ilusión y bueno, pues me puse a ello. Desde el primer momento tú dejas claro que esto va a ser una biografía literaria, o sea que vas a utilizar recursos que no son frecuentes en los libros musicales, porque yo he leído muchísimo y este tuyo se sale de lo corriente. Sí, ¿Por qué optas por este tratamiento y no por el habitual de lanzar datos y demás? pues un poco fue... Esto es curioso porque la estructura del libro, que como dices, es un poco que se aleja de lo habitual de un libro de música, que yo también he leído bastantes y al final siempre pues hay muchos discos, muchas giras y puede resultar un poco monótono, ¿no? Por mucho que te guste el grupo o el cantante o quien sea. Sí. Pues, pues aquí fue un poco por necesidad literaria, pues yo me planteé con qué voz puedo yo contar esta historia de manera legítima o autorizada, ¿no? Entonces me pareció poco lícito, digamos, hacerlo con la voz del propio Mark Knopfler diciendo, pues nací en Glasgow en tal día, no sé, eso no lo vi muy adecuado, eso lo descarté de inmediato. Luego, un narrador omnisciente que conociese todo sobre el universo narrado, es decir, tampoco soy yo Mark Knopfler, ni he tenido acceso al círculo íntimo, ni tengo acceso a su interioridad para saber hasta ese punto, como para ser un narrador que conozca hasta ese punto pues eso, lo que se cuenta, ¿no? Porque yo pues no lo vi tampoco muy adecuado, ¿no? Ese tratamiento. Eh, Entonces, pues se me ocurrió, tras mucho probar, pues la fórmula que es el narrador con el que finalmente lo hago, que es un fan narrador que puede conocer hasta el punto de alguien que se interna en la historia de Mark Knopfler, como hice yo. Pues me pareció que resolvía ese problema literario, digamos, de la voz y narrador con que contar la historia y a partir de ahí se me abrieron más posibilidades, además de la tarea de honrar y representar a la gente que realmente se ha visto muy influenciada por la música de Dire Straits y Mark Knopfler. Entonces ahí surgió luego otra misión, digamos, ¿no? Pero surgió un poco por necesidad y yo lo resolví de esta manera. Y en lo que era el libro, como comentabas tú, creo un poco distinto de la típica biografía musical o el típico libro de crítica musical, ¿no? Para desarrollar la historia de Mark Knopfler te basas en dos personajes literarios, Lena, una Uh-huh. chica británica, y el Sí, autor del libro que es conocido como Guitar George. Ambos sí, comparten la exacto. pasión por la música de Mark y algunas cosas más. Cuéntame un poco cómo va lo de esta pareja. Sí, pues se conocieron en un concierto de Dire Straits en Madrid, en el barrio de Usera. El protagonista, bueno, el narrador protagonista, Guitar George o Jorge, pues es de Madrid, es de Usera y conoce a esta chica. Es su primer concierto de rock, el primer concierto que va Guitar George es, pues en su vida. Va a través de un amigo y conoce a esta chica británica que es una groupie en aquel momento de Dire Straits y bueno, pues conectan de inmediato y tienen pues inicia una especie de affair en ese concierto que se mantiene unos años vía pues eso, epistolar por carta, hasta que, bueno, pues que ya cada uno toma su vida y se vuelve a encontrar a través de un foro de seguidores de Mark Knopfler. Eso es un poco el planteamiento, sí. También utilizas el recurso de dramatizar determinadas situaciones, situaciones que tuvieron lugar, pero tú imaginas unos Hmm, diálogos. A mí alguno me ha gustado sí, muchísimo. O sea, las dos que tú planteas entre el manager de los Dire Straits y Jerry Wessler, el sí, famoso productor de sí, música negra, eso sí, es una sí. gozada, ¿verdad? Sí, ese fue porque, bueno, leí en el libro de John Isley, del bajista de la banda, Sí, que, bueno, que a este hombre, al manager, a Ed Bicknell, pues no le hizo en ninguna gracia las condiciones de Wessler para la grabación del segundo disco de Comuniqué. sí. Entonces, bueno, pues y sí que leí dónde tuvo lugar esa conversación, o dónde pudo tener lugar, etcétera, y ya pues ficcioné, digamos, lo que pude basado en hechos reales, pero claro, el diálogo es inventado y ese diálogo
sí que le tengo cariño un poco también, porque fue de los que más ficcioné, digamos, un poco basado en hechos reales, pero con un poco dejé volar más la imaginación, digamos, ¿no? Sí, además consigue, ¿qué te digo yo? Dotar a la personalidad de Jerry Wexler de un carácter tremendo, porque cuando le dice al otro, mira, este disco, si es un éxito, va a influir en el primero y también va a influir en el tercero, con lo cual, o sea, un planteamiento muy civilino, pero totalmente lógico. Sí, es como que Wexler al parecer era implacable en estos temas y además era muy buen negociador y yo pues me imaginé lo que pude, pues esta situación, ¿no? De cuando le planteó al manager que también era un buen negociador, pero que en aquel momento era más joven, etcétera, esta situación de cobrar en los derechos no solo del segundo disco, sino del primero que se acaba de publicar y del futuro tercer disco, ¿no? Que fue lo que acabó pasando. Sí, pues yo creo que estos recursos literarios, tanto la historia de Elena y de Guitar George y estas dramatizaciones que tú haces, hacen que el libro sea especialmente atractivo porque a priori el perfil de Mark Knopfler es un tanto plano, ¿no? Quiero decirte que está muy lejos de eso tan famoso de sexo, drogas y rock and roll. Mark no va por ahí. Sí, exacto, es una estrella un poco atípica, ¿no? O sea, él dice que le encanta el éxito, pero odia la fama, o sea, no le gusta ningún aspecto asociado a la fama, ¿no? O sea, por ejemplo, traduje la biografía de Elliot y es mucho más atractiva que la de Mark Knopfler, o sea, puede que cada uno haya tenido lo que ha tenido, pero la biografía de Elliot Murphy está plagada de sexo, drogas y rock and roll, y conoce a un montón de gente interesante y lo detalla, etcétera. La de Mark Knopfler parece que se quiere alejar de todo eso, yo quiero hablar solo con sus letras y con su música, ¿no? Y permanecer lo más al margen posible y que su vida privada sea más o menos interesante, pues se sepa lo menos posible, ¿no? Entonces yo creo que el libro intenta cubrir, digamos, que sea atractivo para un fan de Dire Straits, pero también para cualquiera que se quiera leer un libro, pues por disfrutar de la literatura. Sí, pues te felicito por la decisión, porque yo creo que lo que salva totalmente al libro es el planteamiento, porque quizá la situación más dramática que se le plantea a Mark Knopfler es la ruptura con su hermano, ¿no? Que yo creo que más fuerte que eso no hay nada, ¿no? Sí, eso es una cosa un poco extrema, pero claro, al ser una historia real y estando los dos vivos, yo tampoco podía inventarme ahí todo sobre gente que está viva y que tendrás todavía eso muy latente, ¿no? Entonces, ahí sí que lo cuento, lógicamente, pero creo que ese episodio, se cuenta, digamos, en la parte, porque el libro, como comentabas, pues tiene, digamos, 3 tipos de capítulos, o sea, uno que es tipo la historia de los fans, como has comentado, más bien, la historia de los fans, Lena y Guitar George, otro que va más bien en pues casi un poco más académico sobre la biografía y la obra de Mark Knopfler, y un tercer tipo que son estos pequeños diálogos o ficciones, ¿no? que le dan como que respira un poco el texto por ahí, ¿no? Entonces, la ruptura entre hermanos sí que la enfoco más bien como una conversación entre John Isley, el bajista, y el hermano cuando se pelean, porque no me puedo inventar la pelea entre hermanos porque no estuve allí, me parece como demasiado, como que lo hice como con cierto respeto en ese momento, ¿no? Porque no me parecía lícito hacerlo de esa manera un poco más morbosa. Te quedó muy bien, mandas al bajista y es totalmente verosímil el resultado, ¿no? Cuando le dice el otro, oye, o cambias de actitud o te tienes que ir, otra no hay. Sí, eso sí que lo cuenta el bajista en su biografía. El bajista lo cuenta, que hay un libro de la biografía del bajista. Sí. Pero claro, él dice que habla con él y yo un poco le intento dar un poco de realce de ficción, digamos, ¿no? A todo el momento, un poco de ir después de la pelea entre hermanos, etcétera, ¿no? Que debió ser un momento bastante tenso y que se llevaba fraguando un tiempo. Pero además de literaria, tu obra es rigurosa, es decir, lo que tú recoges aquí está contrastado y muy contrastado, ¿verdad? Sí, yo me he intentado leerme todos los libros existentes, que un poco Javier sí me propuso este texto, además de porque es muy fan de Dire Straits y Mark Knopfler, es porque sentía que no había en ningún libro que recogiese todo esto todo en el mismo libro y que llegase hasta la actualidad, ¿no?
y yo un poco me he documentado pues por internet y todos los libros existentes. Hay uno en inglés que es una biografía no autorizada que llega hasta el año 91, creo que es 92. Luego está la biografía del bajista que llega hasta la actualidad más o menos. Hay varios autores españoles como Julio Bricio, que tiene uno muy interesante que es sobre la geografía de Dire Straits, y Mark Knopfler. O sea, hay otro que es Dire Straits en España, que es sobre todo los conciertos en España y entrevistas, etcétera. Hay un fanzine, o sea, una revista de fans que también tiene una parte que recoge la biografía. O sea, juntando todo esto, más noticias, más entrevistas, más todo lo que he encontrado, me he hecho mi propia composición de lugar e intentado contar la historia de la mejor manera posible. Me llama la atención también que quizá por tu dominio de la lengua inglesa te fijas mucho en las letras y tratas de explicar a los lectores las historias que hay detrás de las canciones. Quiero decirte que la mayoría de los seguidores se quedan en el Mark Knopfler guitarrista, como máximo en el Mark Knopfler cantante, pero tú abres la ventana al Mark Knopfler letrista, ¿verdad? Sí, él se reivindica mucho, o sea, se querría porque es muy modesto en ese sentido, se querría reivindicar más como autor de canciones y álbumes en su conjunto que como guitarrista virtuoso que reniega siempre de eso, ¿no? Entonces, indagando un poco en sus textos y en amistades que tiene, como el novelista americano Richard Ford o un poeta irlandés que ganó el Nobel, que se murió en 2013, etcétera, siempre estudió literatura Mark Knopfler, o sea, tiene la carrera, dio clases de literatura inglesa además y fue periodista, o sea, es un tipo que tiene una formación literaria y un gusto para la literatura muy fuerte. Entonces, eso lo intento reflejar en el libro también porque él se define de esa manera y para él es importante, y eso también lo he intentado trasladar lo mejor que he podido. También me ha llamado mucho la atención la buena, ¿qué digo yo? La buena prensa, la buena imagen que das de los grupos tributo. Y eso que muchas veces son muy criticados porque hay gente que dice que por qué no intentar crear en lugar de reproducir. Tú hablas de una banda tributo, de Brother in Band, y tu balance es positivo sobre el trabajo de estos músicos. Sí, lo de las bandas tributo quise reflejar este mundo y la verdad es que entré en contacto con Brothers in Band a través del manager de Elios Murphy, que comparte el manager, y entonces sí que quería reflejar este mundo que es importante para mucha gente porque lo has parecido al que tienen los originales y yo creo que no son imitadores sino que intentan trasladar la pasión e igual que Brothers in Band, que me parece es muy buena, pues también hay otros grupos en España muy buenos también, como los Great Straits o Alchemy Project, hay muchos, ¿no? Que intentan, que aunque no se lleven tan bien entre sí, creo que ya no entro, o sea que tienen sus rivalidades, etcétera, y los fans se pelean para ver cuál es mejor y no sé qué, pero yo creo que todos tienen su cuota y todos intentan hacer lo mejor que de manera muy acertada, pues trasladar el espíritu de las formaciones originales y para mucha gente es importante, lo que quería trasladar, la parte positiva, más allá de que hay gente que prefiera ir a un grupo original que a un grupo tributo, pues bueno, eso ya va en función de cada uno. Pero quería reflejar también lo que significa esto para mucha gente. Sí, es otro de los aciertos del libro, en mi opinión. Bueno, Dire Straits publicaron su primer álbum en 1978. Tú no habías nacido todavía. Y el último, On Every Street, es de septiembre del 91. Tú tenías 4 añitos. ¿Cómo es esa experiencia de profundizar en una época, en una música que tú no llegaste a conocer directamente? Bueno, pues la verdad es que este tipo de música pues es el tipo de música que más me ha interesado siempre, o sea, más que las de mi generación previamente dicha, pues siempre me ha interesado Bruce Springsteen o Leonard Cohen o Bob Dylan o Neil Young, ese tipo de autores, ¿no? O el propio Mark Knopfler, o sea, antes de escribir el libro sí conocía bien, pues eso, los principales temas de Dire Straits, incluso la carrera en solitario de Mark Knopfler me interesaba bastante, o me ha acompañado bastante leyendo, escribiendo en cafés o trabajando incluso de fondo, etcétera. Pero sí que en el último año que he estado profundizando en este tema, sí que me he hecho mucho más fans, lógicamente he conocido mucho más en profundidad en la música de Mark Knopfler y Dire Straits, eso sí que
sí que es así y sí que siento que ha sido una suerte porque ya una vez he terminado la tarea, pues es casi de los grupos o el grupo que más escucho en Spotify últimamente, más que otros que antes le dedicaba más atención. En el libro Guitar George dice varias veces que había intentado aprender a tocar la guitarra, pero que lo había dejado y que incluso se arrepentía de no haber llegado al final. Peter Red White toca la guitarra, lo ha intentado. ¿Cuál es su situación musical? Pues la misma que la de Guitar George, que lo he intentado en un par de ocasiones y le ha faltado constancia y le gustaría algún día al menos tener el nivel de tocar sus canciones preferidas. Bueno, pues yo creo que queda claro después de esta charla que estamos teniendo que a mí el libro me ha gustado bastante, que tiene una serie de aportaciones que lo hacen diferente a la mayoría de los libros musicales y la pregunta es, ¿habrá continuación, algún otro proyecto musical? Porque ya sabemos que tú escribes, pero ¿algún proyecto relacionado con la música? Pues no lo sé todavía, es posible porque de una manera u otra el primer libro que escribí, Cortos Americanos, no está tan relacionado con la música, aunque sí al ser cuentos muy cortos sí que alguna gente me decía que eran como letras de canciones, ¿no? En ese sentido, pero luego el siguiente libro que se llama El precio que pagas, el título es de una canción de Bruce Springsteen, Sí. Está tomado de una canción de Bruce Springsteen, y sí que es un recorrido en tren desde Huelva hasta Madrid y un poco pues las pequeñas cosas que van sucediendo en el tren le hacen al protagonista, en este caso es parecido a mí, pues recordar películas, libros y sobre todo canciones o músicos que significan algo para él. Y luego el tercero que escribí fue Mano a mano con Eliot Murphy, el de Dorothy y el descubrimiento de América, que también tiene en el que incluso el propio Eliot Murphy ficcionado es un personaje del libro. O sea que al final, de una manera u otra, pues siempre he estado ahí tocando este tema y yo creo que es probable que en el futuro, ahora mismo estoy en una fase en la que quiero leer mucho y formarme lo más posible para cuando tenga el siguiente tema estar preparado para hacerlo el mejor que pueda, pero yo estoy seguro de que tarde o temprano pues la música volverá a estar ahí. La mayoría de aficionados controla perfectamente la carrera de Dire Straits. Sin embargo, a día de hoy la carrera en solitario de Mark es mucho más larga. Para que los que están escuchando, ¿podrías recomendar a la audiencia un solo álbum de Mark Knopfler en solitario, incluyendo bandas sonoras? Pues sí, a ver, déjame 30 segundos que piense. A mí la verdad es que la obra de Mark Knopfler, como te comentaba de pasada, al principio la veía más casi como música de acompañamiento, de fondo, quiero decir, mientras leía o mientras trabajaba en la oficina, pero al sumergirme en ella hay varios discos que me gustan mucho. Y hay uno en particular, por ejemplo, bueno, hay varios, ¿no? Y por ejemplo, el último disco que ha sacado este año me parece muy bueno también, One Deep River. Sí. Pero casi me parece muy coherente el álbum Shangri-La de 2004, sí, que fue que escribió cuando se estaba recuperando de un tremendo accidente de motocicleta de que casi le cuesta la vida, porque Mark es muy aficionado a la velocidad, a las motos y todo eso se refleja en sus canciones muchas veces. Y este álbum me parece que como unidad de álbum y algunas canciones en particular, como la primera del disco que se llama de las 5:15 de la mañana, y etcétera, que me parece que representa muy bien la carrera de Mark Knopfler en solitario y además tiene una canción más animada, como Postcards from Paraguay, que la suele tocar en directo, bueno, o la solía cuando salía de gira porque ya no sale. O la propia otra que se llama Boom Like That, que va sobre el fundador del McDonald's, de las hamburguesas, que como tantas otras canciones se basa en un libro que estaba leyendo, o sea, la literatura siempre está presente. Es un álbum que se nota que tuvo tiempo para madurar y que lleva tiempo queriendo hacer, y yo creo que es significativo. Muy bien. Sentido. Y otra petición más. Resulta que en la página 335 afirmas
que Richard Ford es el novelista norteamericano que más has leído. Él tiene una obra muy amplia. Lo mismo, a los que nos están escuchando, que son aficionados a la música y que son lectores ocasionales de literatura, recomiéndanos un libro de Richard Ford, por favor. Vale, pues a mí quizá por lo de escribir hay uno que se llama Flores en las grietas, sí, que se llama Autobiografía y Literatura. Entonces es un libro y quizá este modelo de mi libro de Mark Knopfler, que hay capítulos de 3 tipos, es decir, un poco como Las uvas de la ira, que hay capítulos tipo descriptivo y tipo narración. En este libro de Richard Ford hay capítulos tipo autobiografía y capítulos tipo influencias literarias o profesores de literatura o qué le influyó a él para escribir, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho esa mezcla entre cómo lo que le sucedió a él influyó en su manera de entender la literatura y es un poco su poética, su manera de entender la literatura y la vida. Entonces, Flores en las grietas, ¿no? Es la elección. Sí, y el título es muy bonito también porque representa un poco lo que él cree que es la literatura, que cuando es como una grieta, que de pronto se abre una grieta en el suelo por la que pueden surgir flores o cosas que no pega con algo tan espantoso como una grieta en principio, ¿no? Cuando se abre un poco el suelo pueden surgir cosas más hermosas, ¿no? Entonces, hasta el título creo que es sugerente en ese sentido. Aparte de otros libros como El periodista deportivo, o hay otro que se llama algo así como De mujeres con hombres, y una serie de cuentos cortos también, o sea, lo he leído bastante y es un autor que me interesa, sí. Estupendo. Bueno, pues nada, ha sido una charla muy placentera. Te deseo toda la suerte del mundo, que este Mark Knopfler, el sultán del swing, funcione estupendamente. Y ya sabes, la próxima vez que hagas algo así relacionado con la música, esta es tu casa y estaremos encantados de presentar el libro aquí, Peter. Muchas gracias, Manuel, ha sido un placer y también te deseo todo lo mejor con tus proyectos. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, hasta la próxima, Peter. Un abrazo, gracias. Igualmente, adiós. Todo comenzó en 1954. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Pero lo mejor estaba aún por llegar. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, Manolo Álvarez presenta en la onda local de Andalucía 20 años en la vida de un comprador de discos, una revisión histórica del mundo de la música pop. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say. ¿Qué te ha parecido esa entrevista con Peter Red White, el seudónimo de Pablo Sánchez García? Su obra sobre Mark Knopfler, el sultán del swing, un libro muy interesante porque, como has podido escuchar, se sale de lo corriente, utiliza elementos literarios y consiguen despertar, creo yo, mucho el interés del lector. Bueno, ahora música de Dire Straits. Nos vamos a quedar con el álbum más exitoso de su carrera, con Brothers in Arms. De ese álbum salieron 5 singles. Hemos escuchado el primero para abrir boca, era el So Far Away, que llegó al número 20 en Gran Bretaña el 4 de mayo del 85 y que fue número 19 en Estados Unidos. Vamos con el segundo sencillo, un pelotazo del verano del 85, número 4 en Gran Bretaña y número 1 en Estados Unidos. Esto es absolutamente irresistible. Dire Straits y este Money for Nothing.
the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Got it sticking in the cameraman. Oh, we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. And your chicks for free. What's that? And your chicks for free. Look at that, look at that. Estaban Dire Straits con la voz inconfundible de Mark Knopfler y ese Money for Nothing, un auténtico bombazo en el verano de 1985. Había mucha expectación para saber qué tema saldría como tercer sencillo del álbum. Y bueno, comercialmente hablando, creo que la discográfica se equivoca. Se tira a por un tema de mucha calidad y normalmente eso es un lastre para las ventas. De hecho, la canción se quedó en el número 16 británico el 23 de noviembre del 85. En América no se lanzó. Es un tema que merece la pena escuchar. Ellos son Dire Straits y este es el tema que daba título al álbum, Brothers in Arms. These mist-covered mountains are a home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms.
through these fields of destruction. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it didn't hurt me so bad, in the fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms. There's so many different worlds, so many different suns, and we have just one world, but we live in different ones. Now the sun's gone to hell, the moon's riding high. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the stars. In every line in your palm, we're fools to make war on our brothers in arms. Toda una vida estaría contigo. Contigo a través de esta radio. No importa en qué forma ni cómo. La radio que te da vida, Junto a ti. pero siempre junto a ti. Toda una vida te estaría mimando. Viviendo y compartiendo, pero siempre por ti. Tanto como cuido mi vida, que la vivo por ti. Bueno, estamos disfrutando de la música de Dire Straits. Hemos escuchado Brothers in Arms, un tema que no es un single en absoluto. Muy bien lo hizo, dadas sus características musicales, porque llegó al número 16 en Gran Bretaña, 23 de noviembre del año 1985. Sin embargo, el álbum guardaba todavía un tema con una potencia comercial brutal. Se lanzó como cuarto sencillo del álbum y el resultado de lo más espectacular. Número 2, Gran Bretaña, 25 de enero del 86, y en Estados Unidos solo número 7, cosa que me sorprende porque el tema es absolutamente irresistible. Dire Straits y este Walk of Life.
Yeah, you do the walk of life. Here comes Johnny, gonna tell you the story. Hand me now my walking shoes. Here comes Johnny with the power and the glory. Backbeat, the talking blues. He got the action, he got the motion. And a boy can play. A dedication, devotion, it's turning all the night time into the day. The song about a sweet love of woman. They do the song about the night. Then they do the walk. Do the walk of life. Yeah, you do the walk of life. Here comes Johnny singing oldies goldies. Be Baba Lula, baby, what I say. Here comes Johnny singing, I got a woman down in the tunnel trying to make it pay. He got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. The dedication, devotion, it's turning all the nighttime into the day. And after all the violence and double talk, it's just a song in all the trouble and the strife. You do the walk. Yeah, you do the walk of life. You do the walk of life. Ooh. Menuda gozada ese Walk of Life, un tema que fue éxito en enero de 1986. Con esa canción, hemos casi llegado al final de una nueva edición de 20 años en la vida de un comprador de discos, un programa musical de la onda local de Andalucía que hemos realizado para ti, Nuria González en la parte técnica y Manolo Álvarez, encantado como siempre aquí al micrófono. También quiero recordarte que en Facebook tenemos nuestro rincón, se llama como el programa, 20 años en la vida de un comprador de discos. Puedes meterte ahí, te encontrarás con las portadas de los discos que suenan aquí, de los libros que presentamos y también, cuando es posible, metemos vídeos musicales que están disponibles en la web. Bueno, pues nos vamos acercando al final de nuestra edición de hoy y nos quedamos con el quinto y último single de ese Brother in Arms. Es una canción que se lanzó y llegó concretamente al número 26 en Gran Bretaña el 10 de mayo de 1986, casi un año después del lanzamiento del álbum. Con este Your Latest Trick de Dire Straits os decimos hasta la semana que viene.
got the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing the monster mash. Taxis and a home, only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick. All I can do is hand it to you and your latest trick. Now my door was standing open, security was laid back in legs. Yeah, my heart had got it broken. You must have had a pass key made out of wax. It was rubbery rinselets, and I played the blues from 12 bars down in Lover's Lane. You never had the intelligence for use 12 keys hanging off of my chain. Don't know how it happened, it all took place so quick. And all I could do is hand it to you and your latest trick. That's past last call for alcohol. Last recall has been here and gone. Then Lord, he finally paid us all. The sad and jazz made him put away their home. And I'm standing outside of this wonderland, where even the rain finally come to